Hola, hola, ¿cómo vas? Muy buenos días, te envío un saludo enorme, gracias por estar aquí, gracias a cada una de las personas que me han escrito, que han estado pendientes de mis redes sociales. Y si es tu primera vez en este canal, súper bienvenido o bienvenida. Me presento, mi nombre es Juan Ricardo Santisteban, vivo en la ciudad de Bogotá, soy cristiano y bueno, antes que de pronto dentro de tu mente esa parte no cuadre, no soy perfecto, tengo miles de errores. Dependo 100% de Dios en todo lo que hago, en todos los caminos que he emprendido, en todos los viajes, y también te confieso con miles de errores, y es ahí donde literatura, donde fundamentos desde la Biblia me han llevado a entender que hay propósito aún con situaciones tan complicadas y tan difíciles. No te puedo prometer que encuentres aquí de pronto una respuesta de mi parte, pero seguramente el Creador te la va a dar. Así que bueno, vamos a entrar en materia a lo que vinimos. Voy a evitar de pronto leer el prólogo, índice y demás, porque la idea es aprovechar el tiempo y iré leyendo. Este es el libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. James Dobson. Así que espero que lo disfrutes. Capítulo 1. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años. Poseía altos dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria, con los grados más altos de su clase, entró a la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. En ese entonces, yo era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6,000 solicitudes y solamente 106 alumnos eran aceptados. Eso era algo típico de los programas autorizados de estudios médicos en esa área. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo, empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces? ¿Y cómo podría tenerlo para nosotros ahora? ¿Una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida, a pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos? Muy claramente, el Señor les dijo no a todos. Pero, ¿por qué? Excelente pregunta. Miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica. Algunos de ellos por razones no muy dignas de admiración. Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicarse toda su vida a ejercer su profesión ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero esta era una excepción maravillosa. Si se le hubiera permitido vivir, Chuck hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas, que de otra manera sufrirían y morirían irremediablemente. No solo él había podido atender a sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia. La más maravillosa de todas, así que sencillamente su muerte no tenía sentido. Imagínense, junto conmigo, a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el Dr. Charlie Fry hubiera podido ayudar durante su vida. Algunas con cáncer,
otras con tuberculosis o con trastornos congénitos y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender su dolor. ¿Por qué habría de negarles la divina providencia sus dedicados servicios de médico? Existe otra dimensión de la historia de Fry que completa el cuadro. En el mes de marzo de su primer año en la Facultad de Medicina, Schock se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernst y era también una creyente consagrada a Jesucristo. 6 semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal que Schock padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer menos de 2 horas antes de su trágica muerte. Luego, Karen se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. La doctora Fry sirvió allí hasta 1992, en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta, en medio de tanto sufrimiento, ¿por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega en la profesión médica? Y verdaderamente yo me hago esa pregunta también. Los grandes teólogos del mundo pueden pensar que el dilema que nos plantea la muerte de Schock Fry por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá haciéndolo, porque después de mucha oración se le permitió a Schock que entrara a la Facultad de Medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación. ¿De dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podía utilizarlo? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Esas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar. Eso es súper cierto. Y hay muchas otras. El Señor no ha revelado aún sus razones para permitir el accidente de aviación ocurrido en 1987, en el cual perdieron su vida 4 de mis amigos. Ellos estaban entre los más admirables caballeros cristianos que he conocido. Hugo era un empresario y un miembro muy capacitado de la junta directiva de Focus on the Family, enfoque a la familia. George era presidente de un banco y un verdadero gigante. El Dr. Trevor era un cirujano excepcional que realizaba casi la mitad de sus operaciones sin cobrarles a los pacientes. Era un toque compasivo para cualquiera que tuviera una necesidad económica. Y Cret era un ministro y autor muy estimado por miles de personas. Todos eran amigos íntimos que se reunían con regularidad para estudiar la palabra de Dios y rendirse cuentas mutuamente de lo que estaban aprendiendo. Yo quería mucho a esos 4 hombres. Había estado con ellos la noche antes de su último vuelo, en el que su avión de 2 motores había caído en la cordillera de Absaroka en Wyoming. Ninguno de ellos sobrevivió al accidente. Ahora, sus preciosas esposas e hijos han quedado en este mundo para continuar luchando solos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de su trágica muerte? ¿Por qué los 2 hijos de Hugo y Kel, quienes son los más jóvenes de entre las 4 familias, se han quedado privados de la influencia de su sabio y compasivo padre durante sus años de desarrollo? No lo sé, aunque el Señor le ha dado a Gail suficiente sabiduría y fortaleza para seguir adelante sola. Al decir por primera vez el temible ¿por qué?, también pienso en uno de nuestros estimados amigos, Jerry y Mary White. El Dr. White es presidente de los Navegantes, organización mundial dedicada a conocer a Cristo y hacer que otros le conozcan. Súper. Los White son personas maravillosas que aman al Señor y viven de acuerdo con los preceptos de la Biblia, pero ya han tenido su parte de sufrimientos. Durante varios meses, su hijo Steve trabajó manejando un taxi mientras buscaba comenzar una carrera de radiodifusión, pero no sabía que jamás lograría su sueño. Una noche, a una hora avanzada, en la tranquila ciudad de Colorado Springs,
Steve fue asesinado por un pasajero trastornado. El asesino fue un conocido criminal y adicto a las drogas, que tenía un largo historial de crímenes cometidos. Cuando lo detuvieron, la policía se enteró de que él había llamado al taxi con la intención de dispararle a cualquiera que fuera a buscarle. Muchos otros choferes pudieron haber contestado la llamada, pero fue Steve White quien lo hizo. Fue un caso de brutalidad casual, sin ton ni son. Y esto ocurrió dentro de una familia que fielmente había honrado y servido a Dios durante años de total dedicación. Me acuerdo también de una iglesia de Dallas, Texas, que hace algunos años fue destruida por un tornado. De repente, el torbellino descendió del hirviente cielo y escogió el edificio de esa iglesia para destruirlo. Luego se elevó de nuevo, sin casi causar ningún daño en el área alrededor de la iglesia. ¿Cómo interpretaría usted esta obra de Dios si fue miembro de esa congregación? Tal vez el Señor estaba disgustado con algo que estaba ocurriendo en la iglesia, pero dudo que esa fuera la manera en que mostró su disgusto. Si fuera así, como Dios ata a la desobediencia, entonces tarde o temprano cada santuario estaría en peligro. Así que, ¿cómo explicamos la destrucción causada por el tornado tan selectivamente? Y no trataría de explicarlo, sencillamente hay momentos cuando las cosas salen mal por razones que quizás nunca comprenderemos. Más ejemplos de aflicción y sufrimientos inexplicables podrían llenar los estantes de la biblioteca más grande del mundo, y cada persona sobre la faz de la tierra podría contribuir con sus propias ilustraciones. No es fácil el racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras, pero las desdichas de esta clase, en gran escala, a veces inquietan menos a la persona que las circunstancias con que nos enfrentamos personalmente cada uno de nosotros. Cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez. Estas y 1.000.000 de otras fuentes de sufrimiento experimentado por los seres humanos plantean preguntas inevitables que inquietan el alma. ¿Por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? Esa es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos incrédulos se han esforzado por contestar. Y contrario a lo que las enseñanzas de algunos cristianos en ciertos círculos típicamente, el Señor no se apresura en explicar lo que Él está haciendo. Si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarnos su conducta, usted debería examinar los siguientes pasajes de la Biblia. Salomón escribió en Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Gloria a Dios en encubrir un asunto. Isaías 45:15 declara: verdaderamente tú eres Dios, que te encubres. En Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Eclesiastés 11:5 proclama: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Isaías 55:8-9 enseña: ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Desde luego, la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios, o la manera en que Él interviene en nuestras vidas. Qué arrogantes somos cuando pensamos lo contrario. Tratar de analizar su omnipotencia es como si una ameba tratara de comprender el comportamiento del ser humano. Romanos 11:73 indica que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Una manera de hablar parecida a esta la encontramos en 1 Corintios 2:16, donde dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Por supuesto, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer, sus motivos y propósitos están tan fuera del alcance de nosotros los seres mortales. Lo que eso quiere decir, en términos prácticos, es que muchas de nuestras preguntas, especialmente las que empiezan con las palabras ¿por qué?,
tendrá que quedarse sin respuesta por ahora. Bueno, ahí vamos. Realmente no quiero hacerlo de afán, no quiero hacerlo como por cumplir un requisito, tiempos y demás, sino que aquí empezamos. Así que se me olvidó hacerlo al principio, lo voy a hacer ahora, que al final voy a orar por ti y espero que hayas disfrutado esta pequeñísima primera parte. Amado Dios, gracias por ese gran tiempo, gracias por mostrarnos, Señor, por medio de tu palabra y adicional por medio de estos escritores que han dedicado su vida, Señor, a podernos dar más que una explicación, es comprender tu propósito en nuestras vidas, Señor. Quiero orar por cada una de las personas que están viendo este video. No sé por qué circunstancias estén pasando o hayan pasado, aún preguntas que tienen pendientes contigo. Así que Dios, síganos instruyendo, iluminando, Señor, y mil gracias por cada uno de ellos. Bendice su alacena, su salud, su familia. Te damos en todo el corazón, amado Dios, y elevo esta oración por medio de Cristo Jesús. Amén. Mil gracias por acompañarme. Un abrazo enorme y no te pierdas la segunda conexión de este hermoso libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Mil gracias.